trabajo. Otros padres con mucho esfuerzo han llevado a sus niños a la educación privada, donde los costos también son muy elevados. Y ya distantes, si un salario mínimo pues no cubre la canasta básica, no está ni cerca, imagínense también tener que tratar de cubrir la educación privada, o aún no teniendo ni siquiera el salario mínimo, puedes tener 20 salarios mínimos y no te alcanza, porque el salario mínimo es ínfimo. Entonces, en medio de esta situación, sé que el Lápiz tiene esos programas de educación que me mencionabas, pero ¿cuál es, digamos, la visión que tienen para el rescate de la educación en Venezuela, tomando en cuenta la importancia que tiene para la sociedad y para el desarrollo de nuestro país? Mira, tocabas un tema muy importante, que es el tema de cuántos días a la semana están viendo nuestros muchachos clase, ¿no? La ministra de Educación, con todo el respeto, ministra, el nuevo invento. Ahorita es el horario mosaico. Entonces el horario mosaico es que se van turnando a ver cuántos días a la semana le dan a nuestros chamos clase. Mira, yo creo, y hemos sido muy duros en ese sentido, Rosa, obviamente con el respeto que merece la ministra de Educación por el hecho de ser mujer, pero yo creo que ya está bueno. O sea, cuando tú ves que la ministra de Educación tilda a los maestros venezolanos de materialistas, cuando tú ves que ahorita se inventan el horario mosaico, cuando tú ves que agarran y 2 pollos para 300 alumnos y te llega cada 15 días en el plan de alimentación escolar en la escuela venezolana. Cuando tú ves que los maestros no tienen seguridad social, no funciona el IPASME, no tienen HCM, no tienen seguro funerario, ves que los maestros agarran y montan su emprendimiento y con lo que hacen vendiendo tortas, vendiendo tetas, helado estilo tetas, inventando todo lo que hacen, agarran esos reales para pagar el transporte porque no tienen cómo pagar el transporte porque el sueldo no les da. Cuando tú ves que los maestros son los plomeros de las unidades educativas arreglando las posetas, cuando tú ves que los maestros son los electricistas arreglando y poniendo bombillos en las unidades educativas, y la maestra viene, la ministra de Educación viene diciendo que son unos materialistas que tienen que dejar al lado sus intereses personales. Y que muchas veces llevan los materiales a las escuelas, sus marcadores para la pizarra, las tizas. Los aliños para cocinar. Entonces viene diciendo que son unos materialistas. No vale, yo no puedo creer que puedan seguirse expresando y menospreciando al maestro venezolano de esa manera. O sea, un cargo tan importante como el del ministro de Educación, lo primero que tiene que hacer es respetar a los maestros venezolanos. Mira, hemos sido muy duros. Y les pedía paciencia, decía, no hay dinero para aumentar, les pido paciencia. Pero ahora ¿cómo bien, le vas a pedir paciencia si abren la nevera y la tienen vacía? Es que los maestros no son papá y mamá. Los maestros no tienen derecho a darle de comer a sus hijos. Y ahora, Eric, esto contrasta mucho también con la situación de corrupción en nuestro país, los montos astronómicos. Entonces, bueno, parte de la población se pregunta, oye, no había en realidad para pagar por el tema del bloqueo, lo cual entendemos que también es una razón que afecta a la economía de nuestro país, pero cuando vemos esos montos astronómicos, como en medio de una situación tan grave, con una situación tan difícil, donde se le dice a los maestros que no les pueden aumentar, ni a los trabajadores públicos, se presentan estos hechos de corrupción. Además, unas cifras, bueno, increíbles. Mira, y yo aprovecho este espacio. Ya está bueno con la ministra de Educación, que tiene a nuestros maestros humillados, vejados, totalmente desconociendo a los verdaderos héroes civiles. Mira, y desde el Lápiz lo decimos oficialmente. Señora ministra de Educación, ponga de una vez por todas su cargo a la orden. Renuncie de una vez. Ya es público y notorio que usted no ha tenido la capacidad de resolver el problema que afecta hoy a los docentes, que usted no ha tenido la capacidad de resolver que funcione el plan de alimentación escolar para que nuestros niñitos no sigan pasando hambre. Ya es público y notorio que usted no ha tenido la capacidad de arreglar la infraestructura de la escuela venezolana. Ya es público y notorio que a usted le quedó grande el cargo. Si usted en verdad quiere dejar de seguir atentando contra un derecho humano fundamental como es una educación de calidad para nuestros chamos, ponga su cargo a la orden. Desde el Lápiz le exigimos que renuncie de una vez, deje que podamos, que alguien que sí se quiera ocupar y que sí le duele la educación y que sí respete a los maestros y que crea en la meritocracia, asuma esa responsabilidad para que podamos echar para adelante. Ministra Santaella, ya está bueno ya. Por favor, hágase a un lado. Ahora bien, si esa solicitud que ustedes están haciendo desde el Lápiz de renuncia de la ministra, ¿qué propuesta haría la Alianza del Lápiz para un cargo como este? Tomando en cuenta, ¿tomaría el gobierno de Nicolás Maduro alguna propuesta de la Alianza del Lápiz, por ejemplo, primero, para ese cargo? Respetar la meritocracia, que pueda ser un gran concurso a nivel nacional en donde podamos ver quiénes son las personas que están mejor capacitadas y tienen las mejores credenciales para que podamos poner como primer punto de la agenda nacional a la educación, porque esa es la única manera que podamos echar para adelante. ¿Y cree que podría haber en nuestro país un ministro de Educación que no pertenezca a las filas del partido de gobierno? Sería un gran gesto, ojalá. Es que el ministro de Educación no tiene que obedecer
a una tendencia político-partidista. Tiene que obedecer a los niños y a la familia venezolana y a la educación como primer punto. Pero hasta ahora no hemos visto algo así en nuestro país. ¿Cree que también sería parte de un llamado a ese proceso de diálogo, de negociación, de escucharnos, de tener diferentes visiones, por ejemplo? Es que esos son los puntos que tenemos que llevar, Rosa. Es que la visión que nosotros tenemos es que en los diálogos se discutan estos temas, no a quién habilitan, cómo lo habilitan, qué partido tiene tarjeta, cuál no tiene tarjeta, o cómo me sueltan unos reales o cómo te doy unos reales. Entonces son dos caminos. Tienes unos sectores que están sentados en un diálogo que simplemente lo que buscan es resolver el problema de los políticos, dejando espalda a la gente. Ahora, por este tipo de declaraciones muchos dirán, bueno, la Alianza del Lápiz busca un cargo dentro del gobierno, buscan cohabitar con el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué responderías al respecto? No es cohabitar, es que si nosotros nos tenemos que sentar con quien sea para lograr que los niños venezolanos coman y que los niños venezolanos se eduquen y que los maestros venezolanos sean los principales profesionales de este país, nos vamos a sentar con el que sea, cuando sea, y lo vamos a hacer público como ya lo hemos hecho. Nosotros fuimos para Miraflores y eso no es cohabitar, eso fuimos a llevar una agenda pública a exigir que los niños coman. Rosa, cuando tú ves que 35% de los niños venezolanos están sufriendo retardo de crecimiento por malnutrición y desnutrición, cuando tú ves que los venezolanos se está proyectando que vamos a tener hombres que no van a pasar de 1,60 m de estatura, mujeres que no van a pasar de 1,55 m y que la talla cada vez va a ser más reducida, es que esto es un problema de futuro el que tenemos en las manos. De presente y de futuro. No es de cohabitar, es que no es un tema político, es un tema de humanidad. Recuerdo que en el Palacio de Miraflores, Antonio Carri, presidente de la Alianza del Lápiz, hacía una propuesta de también involucrar a una organización internacional en materia educativa para darle apoyo. Quería conocer cómo avanza esa propuesta. Bueno, de los 3 puntos que nosotros llevamos allí, uno era el plan de alimentación escolar, ese no lo debe el gobierno todavía, no han cumplido con eso. 2, nosotros solicitamos allí la fecha y el cronograma electoral, que ahorita lo están discutiendo aquí en Colombia, en México, quién sabe dónde. Y el tercero era el tema de la OEI. Ese sí va avanzando y se estima que nosotros pudiéramos estar hablando de que entre junio y julio la OEI pudiera estar abriendo la oficina aquí en Venezuela. Ese es el punto, sí tenemos que reconocer que se ha venido avanzando. Ahora, ¿qué beneficios tendría que Venezuela esté con esa organización, con la OEI, dentro de nuestro país? Bueno, que dejemos de estar aislados y que podamos abrir a todos los aliados afuera todo el tema de la educación, contenidos educativos, mejores prácticas, ver quién nos ayuda, qué organizaciones internacionalmente nos ayudan para los mejores planes de alimentación escolar, cómo hacemos que nuestros chamos entren a ser competitivos con el resto de los chamos de América Latina y del mundo. La educación es allí, tenemos que aprender de los mejores, tenemos que tocar la puerta de los mejores, y nosotros creemos que sí es posible y que esa es una lucha que sí vale la pena y que eso no es cohabitar. Luchar por el futuro de los niños venezolanos no es cohabitar, es luchar por el futuro de que tengamos república y que tengamos país. Y si por eso nos van a tildar o nos van a decir lo que sea, bueno, agarren su Twitter y descarguen toda su adrenalina en el Twitter. No me importa y no nos importa lo que digan, porque con tal creemos que es una lucha digna y que vale la pena y que el tiempo va a reconocer estos esfuerzos. Bueno, y eso por el tema de la educación, que bueno, es fundamental. Y tú mencionabas, estos temas no están dentro de los diálogos de México. Revisamos en el primer bloque las declaraciones de Gerardo Blay por parte de la plataforma unitaria, donde, bueno, él señalaba que era importante avanzar en los puntos acordados. Acá tenemos el titular: Cumbre de Bogotá fue un espaldarazo a la necesidad de retomar la negociación de México. Ellos piden el regreso de ese formato. Algunos periodistas decían que dentro de este encuentro se manejaba, pero esto de forma extraoficial, que estos diálogos de México podrían retomar entre el 15 y el 16 de mayo. Además, Gerardo Blay decía que si no se avanzaba este diálogo de México, estos 6 meses perdidos nos podrían incluso llevar a panoramas pasados, a la elección presidencial pasada del 2018. Sí, fíjate, preocupante. Triste, una vez más dejan en evidencia lo que es ese sector minoritario de la oposición. Blay dijo varias cosas. Primero, dijo que lo más importante hoy para Venezuela es retornar a México. Yo creo que el señor Blay está disociado y divorciado del país en el que estamos viviendo. Yo no creo que a los abuelos venezolanos, a los maestros venezolanos que llevan meses gastando la suela de los zapatos que no tienen, protestando por un sueldo digno, a las enfermeras venezolanas que hacen milagro consiguiendo ver cómo hacen para salvar a los pacientes en hospitales que no tienen insumos, les preocupe o tengan como primer punto en la agenda que unos políticos vuelvan a México a un diálogo que no ha tenido ningún tipo de resultado, salvo la habilitación de Tomás Guanipa. Ahora bien, pero hay muchos que tienen esperanza en este proceso de diálogo y de negociación, que se pueda acordar ese pacto social que finalmente no se ha aplicado con la intermediación de las Naciones Unidas o como sea,
pero que esos fondos que también estaban de Venezuela en el exterior puedan de cierta forma ser recuperados, administrados para llevar soluciones también a la población venezolana. Pero es que no puede ser una caja negra, Rosa. El problema es que ellos no tienen una agenda en donde los venezolanos podamos saber cuáles son los puntos que van a discutir. Entonces, si hay opacidad en la discusión de la agenda, también va a haber opacidad en la ejecución de los recursos. Porque ¿cuál es la diferencia y qué es lo que hemos visto ahorita? Pero es que ¿en qué país estamos viviendo? Braga naranja para allá, Braga naranja para acá. No, se robaron 3.000, no fueron 3.000. No, fueron 20.000, no fueron 20.000. Transparencia Venezuela dice que son 300.000 en obras inconclusas de estos señores que llevan 23 años en el gobierno. Ajá, Braga para acá, Braga para acá. Pero los chivos gordos del PSUV, los rojos rojitos pesados, no han caído. Nadie sabe quiénes son. Pero entonces si volteamos para el otro lado, ajá, entonces guiso en monómero, 50 millones de dólares al año y nadie sabe qué pasó con esos 50 millones de dólares al año. Citgo y nadie rinde cuenta de Citgo. Ayuda humanitaria, 2.000 millones de dólares, nadie dice la ayuda humanitaria de los 2.000 millones de dólares. Entonces ahí tampoco. Entonces si estos señores, de un lado y del otro, no han sido transparentes en el manejo de los fondos públicos hasta ahorita, ¿quién nos garantiza a los venezolanos que no estamos representados en ese diálogo a que esos 3.000 millones de dólares no se los van a bailar tan bien y que eso más bien no termine siendo un trueque para que habiliten o le den la tarjeta a un partido político? Como te decía, algunos analistas decían que podría ser un borrón y cuenta nueva de ambas partes, pero ahora mi pregunta es, estas posiciones como las que estás planteando, ¿habrán sido escuchadas en la Conferencia Internacional de Bogotá? Nos vamos a la pausa, Eric. Al regreso seguiremos analizando.